Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros sabemos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, pero también hay una dimensión que caracteriza a la Iglesia, es la que nos dice Jesús en el Evangelio. Desde siempre la Iglesia también es perseguida. Varían las formas, las modalidades, pero siempre la Iglesia ha encontrado la resistencia de lo que es la mentira en todas sus formas, de todos aquellos que rechazan a Dios y rechazan el Evangelio. El último párrafo del Evangelio que acabamos de escuchar dice: serán odiados por todos a causa de mi nombre. Ojo, esta es la causa, no por otras razones. Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Este texto nos hace comprender que en las pruebas aceptadas a causa de la fe, la violencia es derrotada por el amor. Solo el amor derrota la violencia. Y el ejemplo clarísimo de esto es Jesucristo en la cruz. ¿Cómo derrotó Jesucristo la violencia que embargó su vida, al final de su vida en modo particular? ¿Cómo venció esa violencia suprema que es la muerte? La venció con el amor. Por eso la cruz de Cristo es redentora para nosotros, porque el crucificado amó y amó hasta el extremo, hasta dar la propia vida por sus amigos. Y el amor produce siempre la victoria. Jamás el amor sale perdiendo. Aparentemente a los ojos de los hombres parece perecer el amor, desaparecer el amor, pero en realidad no es así. El amor permanece y en cambio todo aquello que es violencia, mentira, termina. En todas estas actitudes que el Señor nos invita a tener delante de Él, delante de los hombres, hemos de dar testimonio del Señor Jesús. Ciertamente no todos hemos sido llamados o seremos llamados a derramar nuestra sangre, pero todos estamos llamados a ser coherentes cada día con nuestra fe y a perseverar en esta fe. Lo ha dicho Jesús: gracias a la perseverancia, la constancia, salvarán las propias vidas. No de otra forma. Solo si permanecemos en el camino, entonces podremos de verdad salvar nuestra vida. Tenemos que dar testimonio del Señor Jesús todos los días, en las cosas pequeñas de cada día, sin miedo. Ir a veces contracorriente. A veces nos toca ir contracorriente por fidelidad, no por otras razones, por fidelidad al Señor. Pensemos en el tema del aborto, ¿verdad? Hoy hay una cultura general en el mundo donde el aborto, bueno, en algunas ocasiones se ve como algo posible,
¿verdad? El cristiano sabe que solo Dios es dueño de la vida y por lo tanto él no puede arrogarse derechos de Dios sobre algo o sobre alguien que no le pertenece, ¿verdad? Entonces no podemos decirnos cristianos y luego tener un comportamiento de paganos. Eso sería una contradicción. Entonces, este es el primer punto que la palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos a sufrir por amor al Señor. Por mi nombre, no por otras razones. Es importante eso. Para ser coherentes con nuestro discipulado, para ser coherente con nuestro seguimiento del Señor Jesús, para que el Señor nos diga, te reconozco, eres de los míos. ¿Por qué? Porque piensa, haces, dices las cosas que yo pienso, digo y hago. Y cuando nosotros nos salimos de este cauce, entonces nosotros asumimos actitudes paganas, no cristianas. Pero si permanecemos en ellas, seguramente en algún momento podremos tener críticas, podemos tener burlas o cosas por el estilo, hasta el derramamiento de la propia sangre en algunas circunstancias. Y entonces hoy día tenemos que pedirle al Señor la gracia de la coherencia, es decir, de ser testigos coherentes de la fe, la gracia de la perseverancia, es decir, hasta el último día de nuestra vida permanecer en el camino de Jesús. Tenemos que pedir también por aquellos que son discriminados, perseguidos o asesinados por testimoniar a Cristo. También hoy día los hay. Solo que esto no hace noticia, no sale en los periódicos, no sale en las redes, no hace noticia. Hace noticias otras cosas, pero no esta. Y sin embargo hay hermanos nuestros que tienen la misma fe que tú y yo, que hoy en este momento sufren discriminación, sufren persecución y algunos hasta la muerte o están en la cárcel. Y el último elemento que quiero subrayar es el cántico de los vencedores que hemos escuchado, que la Iglesia utiliza mucho. Ven, nosotros muchas veces vemos las cosas de techo para abajo, pero este cántico nos invita a ver las cosas de techo para arriba. Yo me acuerdo cuando estudiaba teología hace muchos años, durante las vacaciones íbamos con los muchachos en los Alpes de Italia y toda la semana hacíamos un paseo hacia arriba. Desde los 800 metros más o menos donde estábamos, nos íbamos hasta 2000 metros más o menos con los muchachos. Y era interesante ver la reacción de los muchachos, sobre todo de algunos. Algunos muchachos se ponían hasta a llorar por la fatiga. No era una fatiga superior a sus fuerzas, pero era una fatiga subir. Algunos inventaban que tenía una piedrita en el zapato y que para poder sentarse, y no podían sentarse porque no se puede sentar cuando uno está subiendo la montaña. Y otros invocaban la mamá. Bueno, estos muchachos, cuando subían en la parte más arriba, cuando llegábamos a la meta y sentían ese aire puro de las alturas, experimentaban el calor del sol, así como brilla en los Alpes, y veían el panorama bellísimo de a todos a su alrededor, eran los muchachos más felices. Se habían olvidado de todos los sufrimientos de la subida. Bueno, esto es lo que significa este cántico de los vencedores. Cuando nosotros miramos los mártires y miramos de techo para abajo, vemos martirio, vemos persecución, vemos maltrato, vemos una serie de cosas que hacen daño a la persona hasta provocarle la muerte. Pero cuando nosotros miramos de techo para arriba, es decir, desde la perspectiva de la meta, entonces le sucede lo mismo que sucedía a estos muchachos del cual les he hablado. Es decir, el canto de los vencedores. Entonces, los mártires que tanto han sufrido aquí en la tierra son aquellos que cantan: grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, porque desde la perspectiva de Dios, entonces todo cambia, todo cambia. No nos dejemos atrapar por la visión meramente humana, porque la vida a veces es gris, a veces es opaca,
En la vida hay muchas cosas que no entendemos, en la vida hay muchas incomprensiones, dificultades de relación y cosas por el estilo que nos hacen sufrir. Pero esta vida es pasajera. Tenemos que ver desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la meta alcanzada. Y la perspectiva de la meta alcanzada se manifiesta en este cántico de los vencedores, de aquellos que siguen al Cordero inmolado, los mártires, los santos que siguen al Cordero inmolado y que contempla que todo Dios lo ha hecho bien, que todo el mal que había desaparecido, que todo es belleza, es armonía, es amor y es paz. Y es paz. Solo tú eres santo y todas las naciones vendrán a adorarte. ¿Por qué? Porque se ha manifestado la justicia de tus actos. Bueno, yo creo que este es un elemento importante. No perdamos de vista la perspectiva. No nos encerremos en el mundo gris que a veces vivimos, porque entonces nos abatimos, entonces perdemos entusiasmo. Sino abramos los ojos sobre este Dios que está presente en nuestra vida y nos presenta un futuro de gloria, de vencedores, los mártires, aquellos que tanto sufrieron aquí en la tierra, nosotros los celebramos como santos, como vivientes, como personas que gozan de Dios. Y son mártires, o sea, sufrieron, derramaron su sangre, sufrieron en este mundo. La perspectiva es fundamental. Que el Señor nos conceda también esta gracia, sobre todo en los momentos de dificultad, no encerrarnos en el horizonte del techo para abajo, sino del techo para arriba, la perspectiva de la meta y del futuro que Dios nos tiene prometido.